tema del mensaje de esta mañana dice, el título más bien, la paternidad de Dios. No sé si sale aquí, bueno, sí, ahí sale la paternidad de Dios. Y yo les invito a que busquemos en la carta, primera carta de San Juan, el capítulo 3 del versículo 1 al 3. Va a aparecer también aquí, pero qué bueno que ustedes lo busquen en sus Biblias, porque puede pasar que se vaya la luz y si no tenemos luz nos vamos a quedar sin poder leer. Vamos a leer y dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Yo decía, bueno, el pastor, le dije, pastor, ¿hablamos sobre algún tema especial? Y él me dijo, hemos estado hablando, ¿de qué hemos estado hablando en el mes de mayo? De la familia, ¿cierto? Y en junio seguimos hablando de la familia, por motivos del Día del Padre. O sea, de pronto dirán, pero ¿cómo así? Todos le celebran a la madre, ¿cierto? Y uno ve los memes, que el Día de la Madre, todos esos regalos, esos restaurantes llenos, y el Día del Padre está ahí en su casita, como que no hay muchos regalos, como, bueno, eso está cambiando. Pero seguimos hablando de la familia y hoy vamos a hablar del Padre. Cuando nosotros hablamos de paternidad, se refiere a padre. Paternidad está hablando de padre, o sea que tiene hijos. Y sin importar la edad de los hijos, el padre siempre va a estar ahí. ¿Sí? Mientras está aquí en la tierra, ahí va a estar el Padre. Entonces, hablemos de la paternidad de Dios Padre. Voy a contarles una pequeña historia. Un padre llamado Juan, trabajador de la construcción, se destacó por la dedicación a su familia. A pesar de las largas jornadas y el esfuerzo físico, siempre encontraba tiempo para jugar con los hijos, ayudarles con las tareas escolares, compartir momentos especiales. Se esforzaba al máximo por llevar su sustento al hogar. Juan siempre estaba dispuesto a escucharlos, a apoyarlos, a guiarlos. Su presencia era un faro de esperanza y de seguridad para ellos. Su amor incondicional y su carácter firme pero cariñoso lo convirtieron en un modelo a seguir. Esta pregunta la hice en el primer servicio, la vuelvo a hacer. No para que me la pregunten, pero que ustedes piensen. ¿Son ustedes un padre o una madre como Juan? ¿O han sido sus padres o una madre como Juan? Puede suceder que no siempre, ¿cierto? Muchas veces cuando nosotros le decimos a las personas, no es que Dios es como su padre, pero si el padre ha sido maltratador, si el padre no ha sido responsable con lo que el hijo necesita, ¿será que tienen una buena imagen, por decirlo así, acerca de Dios? Es difícil, ¿cierto? Porque si han vivido una situación dura con su papá y uno le habla de Dios como padre, pues no van a querer saber nada de Dios. Pero en esta mañana les tengo otra pregunta. ¿Cuántos de aquí son hijos de Dios? Somos hijos de Dios, ¿cierto? Y en esta mañana yo quiero que como hijos de Dios les quiero hacer una invitación. Y es que como hijos de Dios
debemos tener una buena relación con nuestro Padre. Y vamos a ver 4 razones por las que debemos tener buena relación con nuestro Padre. El primero es porque fuimos adoptados como hijos de Dios. Y vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 12. Esta mañana estaba haciendo un poquito de examen, los que han hecho escuelas. Juan 1:12. Y dije, a ver quién se lo sabe, y lo pensaron un poquito. Entonces les invitaba, volvamos a escuelas. Pero la mayoría nos debemos saber este pasaje bíblico. Dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que ahora somos hijos de Dios. Nosotros fuimos adoptados como sus hijos. Y para llegar a ser hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que recibir al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Cuando nosotros lo recibimos, eso nos hace hijos de Dios. Esta mañana a mi hermana Victoria yo le decía, bueno, si yo, en este caso a mi hermana Luz Ángela, yo le estoy dando ese regalo, ¿ella qué está haciendo? Lo está recibiendo, ¿cierto? Y ella pagó por ese regalo. ¿Quién pagó? Yo pagué por esa Biblia, ¿sí? Ella no tuvo que pagar porque fue un regalo, simbólicamente. Pero para nosotros llegar a ser hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que recibirlo. Y lo hacemos por fe. Yo les preguntaba y les contaba, o sea, ¿alguno de ustedes, alguien les contó, alguien les dijo que estuvieron presentes cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz? Se lo contó su tatarabuelo, bisabuelo. ¿Quién se lo contó? ¿Quién estuvo presente? Nadie estuvo presente, ¿cierto? Nosotros lo creemos por fe. Yo creo en el Señor Jesucristo. Yo creo que es el Hijo de Dios. Yo creo que Él vino y entregó su vida para perdonar mis pecados. Y lo que hacemos es recibirlo. Por ahí una chiquita dice amén. Muy bien, un chiquito dice amén. Tenemos que recibirlo y no tenemos que hacer un pago. No tenemos que comprar esa salvación con buenas acciones, ¿sí? Alguna vez ustedes escucharon, yo lo escuché, algunas personas en otro tiempo, yo no sé ahora, pero subían a Monserrate con frijoles o con garbanzos en los zapatos, como un sacrificio para que Dios les contestara lo que estaban pidiendo. Pero el Señor no nos está pidiendo esa clase de sacrificios. Él, por amor y por gracia, Él envió a su Hijo Jesucristo. Cuando lo pensamos aún más, dice que Dios se hizo hombre. Él dejó su trono y Él vino aquí a pagar el precio. ¿Por qué? Por amor. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, ¿qué pasa? Él nos da entrada. Ahora pertenecemos a su familia. Somos hijos de Dios y es un privilegio grande. ¿No se alegran por eso? Es un privilegio grande contarnos como hijos de Dios. Ahora somos parte de su familia y eso nos trae muchas bendiciones. Él no lo hizo por esfuerzos humanos. Él no lo hizo porque pagamos algo. Él lo hizo por amor, porque nos ama. Y Él entregó a su Hijo para que Él pagara por esos pecados. Cuando nosotros decimos que creemos en el Señor Jesucristo, es que yo creo lo que les decía ahora. Yo creo que Él murió en una cruz por mis pecados. Creo que Él derramó su sangre, como nos decía la canción, y esa sangre nos lavó y nos limpió. Alguna vez leí, no me acuerdo la versión, pero en Hebreos dice que nos desmanchó con su sangre de toda inmundicia de pecado. Cuando entendemos eso, uno dice, ay, gracias, Señor. Sí, eso nos da libertad, nos da paz. Y Él no lo hace de forma forzada. Él no dijo, no quiero que sea mi hija, venga, camine, vamos. No, Él me llamó, Él me escogió. Los llamó y los escogió a cada uno de ustedes
¿Por qué? Porque Él nos eligió. Y es importante eso, creer que Él murió por mis pecados. Pero yo también creo y reconozco la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que es el Hijo de Dios. Y creo que lo que Él pide, yo debo hacerlo. Él nos dio ejemplo de vida. Y es por eso que yo le sigo. Es seguir sus enseñanzas. Es vivir una vida de amor, de justicia y de servicio. Yo creo que hay muchos talentos aquí. ¿En qué le podemos servir al Señor? Podemos servirle como los servidores, podemos servir en consolidación, podemos servir en la alabanza, podemos servir en el teatro, en los jóvenes. Tenemos que poner esos talentos al servicio del Señor. ¿Por qué? Porque hay un agradecimiento por lo que Él hizo por mí. Y eso es lo que hace que yo disponga mi corazón. Pero también dice que yo debo creer que puedo tener una relación cercana, más cercana con Dios. ¿Cómo creen que podemos tener esa relación más cercana? ¿Cómo se acercan ustedes al Señor? Orando, ayunando, leyendo su palabra, ¿cierto? Es una manera como yo entro en relación con el Señor. Y es como yo empiezo a conocerlo. Es como yo empiezo a apropiarme de sus promesas, de todo lo que Él ha dicho que hará con los que le siguen. Pero yo debo tener esa comunión, esa relación con Él. Y generalmente nosotros lo conocemos más en tiempo de oración y leyendo su palabra. La fe en el Señor Jesucristo nos hace hijos y tenemos muchos privilegios, pero también tenemos responsabilidades. No es solamente que ahora somos hijos de Dios, tengo privilegios y entonces yo todo el tiempo voy a estar, Señor, dame, Señor, yo te pido, Señor, verlo solamente como Dios proveedor o como Padre proveedor. Yo tengo responsabilidades también con mi Padre, como lo tenemos con el Padre físico, con nuestro Padre aquí en la tierra. Pero sabe que Él quiso adoptarnos porque nos ama, porque Él quiso mirarnos con esos ojos de amor y nosotros le agradamos. ¿Recuerdan que hay un pasaje que dice, porque no me elegisteis vosotros a mí? Juan 15, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayan y lleven fruto y ese fruto permanezca. Fue Él el que nos eligió, fue Él el que nos escogió. Y como parte de su familia podemos gozar de esas bendiciones, de esos privilegios. Él camina con nosotros diariamente. ¿Con ustedes camina el Señor? Conmigo también, ¿sí? Quizás a veces uno dice, bueno, pero si el Señor estuviera conmigo, quizás yo no estaría pasando ciertas situaciones. Si soy su hijo y entonces, ¿por qué me pasa esto? No, el Señor permite ciertas cosas porque nos ama, porque nos disciplina. ¿Qué padre no corrige a su hijo? ¿Sí? El que no lo ama lo deja hacer lo que quiera, ¿sí? Alguna vez escuché a un chico y él dijo, yo pensé que mis papás no me amaban porque nunca me corrigieron. Me dejaban hacer todo lo que yo quisiera hacer y no le ponían límites. No eran disciplinados, sino que nosotros amamos a nuestros hijos, amamos a nuestros nietos, nietas, pero tenemos que poner reglas, ¿cierto? Tenemos que establecer límites. No estoy diciendo castigarlos, estoy diciendo disciplinarlos. Y disciplinarlo es eso, es poner un límite y decirle, mira, aquí puedes pasar, pero aquí no. Esto lo puedes hacer, pero esto no. Nos corresponde enseñar, nos corresponde poner límites y el Señor también hace eso con nosotros. Él nos dejó reglas para que esas reglas nos guíen, para que esas reglas nos conduzcan, ¿sí? Y es a través de esas reglas que las encontramos, ¿dónde? En su palabra, ¿cierto? De Génesis a Apocalipsis, nosotros vemos todo lo que el Señor dejó determinado para el hombre. Él planteó sus pensamientos, qué es lo que Él quería para el hombre, para tener una buena relación. Y por tanto Él dejó esas reglas. Y gracias a Dios que es posible que seamos sus hijos primero al sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz.
pero también por lo que hace el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Primero nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Pero ¿por qué nosotros debemos tener una buena relación con el Padre Dios? Vamos a buscar Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16, que nos va a decir la segunda razón por la que debemos tener una buena relación con nuestro Padre Dios. Dice Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16. Lo encontramos y bueno, ya está en la pantalla. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, ahora somos sus hijos, pero Él también nos da su espíritu. En ese momento su espíritu se une con mi espíritu. Ahora somos templo del Espíritu Santo. Por eso es importante, mis hermanos, que nosotros tengamos cuidado, cuidemos este templo y pensemos cómo está esta casa donde está habitando el Espíritu de Dios. Eso nos ayuda a tener más cuidado. Nos ayuda a que nosotros no llevemos nuestra vida de cualquier manera. Es su esencia. El Espíritu de Dios es su esencia viviendo dentro de nosotros mismos. Y Él dice que cuidemos este templo y que Él nos anhela celosamente. Entonces es importante que nosotros cuidemos ese templo que es nuestro cuerpo. Ahora somos aceptados como hijos de Dios. ¿Y qué empieza a hacer el Espíritu Santo en cada uno de nosotros? Ustedes son los mismos, piensen por un momento. ¿Cuándo recibieron y aceptaron al Señor Jesucristo? Quizás 10 años, 20 años, 2 meses, 1 año. Su vida es igual. O desde que recibieron al Señor Jesucristo, ahora sienten que ha habido cambio. Ha habido cambio, ¿cierto? Y debe haber cambio, porque es el Espíritu de Dios el que mora en nosotros y en un momento dado como que nos habla, como que nos avisa, ¿sí? Dice que el Espíritu de Dios vive en el Hijo de Dios con el fin de guiarlo a hablar, a pensar y a actuar de acuerdo a su palabra. Yo les decía que cuando yo salgo de la casa, yo trato de salir peinadita, ¿sí? Lo mejor que puedo. Pero resulta que vengo caminando y a veces está haciendo mucho viento. Y es posible que yo llegue con mi pelo aquí levantado y a veces me pasa. Cuando yo llego a la casa tengo el pelo así, yo ay qué pena y yo no me pasé la mano, pero yo me peiné cuando salí, ¿sí? Y es algo así con la palabra de Dios. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, la idea es que empecemos a leer su palabra. Yo les contaba a mis hermanos que recién que yo me convertí al cristianismo, toda la Biblia que yo leía era cada domingo. Cuando el pastor decía, bueno hermanos, busquen Romanos 8:14, entonces yo buscaba Romanos 8:14. Y se acabó el culto, yo cerraba la Biblia y la volví a abrir al siguiente domingo en el siguiente culto. Era toda la Biblia que yo leía. Orar sí oraba, pero casi siempre era pidiéndole cosas al Señor. Señor, yo te pido, Señor, dame, Señor, pero yo no lo escuchaba. Y es importante, mis hermanos, que nosotros leamos, practiquemos su palabra. Dice en Santiago que es como un espejo, ¿no? Ese espejo nos dice, nos cuenta cómo estamos nosotros. Sí, si tengo lagañas, si estoy espelucada. Ese espejo nos dice, hay cosas que cambiar. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está su vida? Sí, tenemos que despojarnos, irnos despojando cada día de ese viejo hombre que está viciado. Dice, no sé si es Efesios o Filipenses, pero yo lo he leído en la Biblia. Y dice que nos despojemos de ese viejo, Efesios, me dice mi hermano.
Wow, mi hermano, Efesios 4:22 al 24. Qué bueno, mi hermano, lo felicito porque se nota que es leedor de Biblia. Y eso tenemos que hacerlo nosotros. Pero no solamente leer, sino aplicar. Ser hacedores de su palabra. No tan solamente oidores o leedores. Dice, vayamos y hagamos su palabra. Y eso lo podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cómo lo hace Él? Mediante impulsos. A través de su palabra, a través de la oración. Yo creo que les ha pasado que nosotros vamos a hacer algo y el Espíritu Santo de Dios como que nos detiene, ¿sí? No sé qué les puede haber pasado a ustedes, pero a mí sí me ha pasado. Algún día iba por una calle, me dijeron, no, necesitaba yo comprar un vestido porque mi hijo menor se graduaba y entonces yo quería estrenar. Y me recomendaron un sitio por allá en San Victorino. Yo no voy mucho a San Victorino, sola menos porque me parece como muy peligroso. Pero sin embargo yo fui y pues no encontré lo que buscaba. Eran como vestidos para jovencitas y yo decía, no, ¿yo qué me voy a poner esto? Y yo recuerdo que yo dije, ay, por aquí salgo derecho, y cogí esa calle. Y yo iba bajando y yo iba bajando. Pero iba caminando cuando de pronto yo vi unas personas habitantes de calle. Lejos las vi. Y yo dije, ¿será que sigo? Volteo. Y iba un señor con una carretilla y yo le dije, disculpe, yo por aquí salgo derecho para coger el Transmilenio. Y me dijo, sí, puede seguir por ahí. Le dije, pero es peligroso. Me dijo, más bien voltee por aquí. Porque si allá eso es como solo y hay mucho habitante de calle. Y yo le decía, Señor, gracias. Porque si yo no hubiera escuchado, como que si no me hubiera detenido y yo a lo lejos de pronto uno se salió así, como que se asomó y se volvió a entrar. Yo hubiese podido seguir y yo no sé qué hubiera pasado. Posiblemente me habían robado, yo no sé qué me hubieran podido haber hecho, ¿sí? Pero gracias al Señor por eso, porque sentí como ese impulso, como que yo alcancé a ver y me detuve. ¿Sigo o volteo? Y alguien me indicó. Y así lo hace el Espíritu Santo con nosotros. Pero tenemos que ser sensibles a su voz y atenderla cuando Él me está hablando, cuando Él me está previniendo, cuando me está recomendando algo. Y es importante que nosotros aprendamos a escuchar la voz del Espíritu Santo. Primera carta de Corintios en el capítulo 2. No sé si sale aquí, pero bueno. Dice Primera de Corintios, el capítulo 2, del versículo 10 al 12. Dice, el 9 voy a leer. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció a las cosas de Dios sino al Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y es que el hombre espiritual conoce los pensamientos de Dios. En esa relación que nosotros tenemos con su Espíritu Santo, aprendemos a escucharlo y ya no andamos conforme a la carne. Ahora, hay momentos en que esa carne, ¿cierto?, pide de comer. Sí, la carne nos dice, ay, pero yo recuerdo y les cuento este pequeño testimonio. Yo ya conocía del Señor, pero no estaba como muy entregada, o sea, como que las cosas del mundo, y sí, qué bueno, y aquí las cosas de Dios, la iglesia, y entonces yo estaba aquí, pero estaba también aquí, y yo trabajaba. Y recuerdo que un día las compañeras de trabajo, no conocedoras del Señor, me dijeron un día, Gloria, vamos, ¿por qué no vamos el viernes a bailar? Y yo, el viernes a bailar, ¿dónde? Ya casada con mis niños. Y
ella me decía, no, vamos a un sitio aquí en Chapinero, es un sitio donde se baila, se pasa chévere y no necesitamos llevar pareja porque es que allá se consigue con quién bailar. Pero además no era solo eso, sino que había que dar una cuota para lo que nos íbamos a tomar y para la picada, lo que posiblemente nos íbamos a comer. Pero yo le doy gracias al Señor porque aunque no estaba pues así 100% en las cosas del Señor, Él hablaba mi vida. Y en ese momento yo pensé, bueno, sí, yo me voy allá, me voy a bailar, pero ¿qué puede resultar de eso? Y posiblemente le empiecen a coquetear a uno. Estaba más joven, ¿no? Uno dice, de pronto me empiecen a coquetear. Uno no sabe si por ahí se resbala. O sea, en ese momento, mira que gracias al Señor porque puso eso en mi mente. Yo pensé muchas cosas, ¿sí? En ese momento yo pensé, bueno, sí, hago eso. Pero ¿qué pasa si mi esposo se entera? ¿Qué puede pensar? Mis niños. O sea, yo pensé en todo eso, yo puedo perder mi hogar, mis hijos. Además tengo que exponerme, salir no sé a qué hora, sacar plata de mi bolsillo y yo no tomaba. Y yo decía, no le hallé sentido a eso. Entonces yo le dije, no, gracias, pero no, yo allá no, yo no quiero ir, ¿a qué voy? Ay, Gloria, usted tan aburrida, ¿usted no se cansa? Todos los días en lo mismo, usted sale de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Ay, no, Gloria, usted tan aburrida. Pero le doy gracias al Señor. Sí, porque aunque aburrida me dijeron ellas, pero yo sentí paz en mi corazón. Y es importante, mis hermanos, dice que el Espíritu de Dios nos revela todo. Ahora nosotros somos los que decidimos si queremos obedecer al Espíritu o si quiero obedecer a mi carne. Eso ya nos corresponde a cada uno de nosotros. ¿Y quién es el que gobierna esos instintos naturales o pecaminosos? El enemigo, ¿cierto? El enemigo de Dios, el enemigo de nosotros. Él siempre va a estar ahí como poniendo esas cascaritas. Ay no, y venga y mire, y tú tan joven, pero ¿y usted? ¿Y por qué no aprovechan? No, hagan esto. No, pero mi hermano, mire este negocio y usted se va a ganar tanto. Pero quizás es un negocio ilícito. Y nosotros decidimos a quién queremos escuchar. Dice que nosotros estábamos antes de recibir a Cristo muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él vino para darnos vida, Él vino para darnos paz. Ahora somos sus hijos y contamos con una cantidad de beneficios. Tener al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, eso nos garantiza que nosotros podemos andar y caminar creyendo, pensando que a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, el Espíritu de Dios siempre va a estar ahí para ayudarnos, para guiarnos, para fortalecernos, para animarnos. Pero es importante que nosotros vivamos de acuerdo al Espíritu y cada día le demos muerte a la carne, ¿sí? Morir al yo. ¿Recuerdan que Pablo dijo en Gálatas 2:20? Ya no vivo yo, es ahora Cristo el que vive en mí. Dice, y lo que ahora vivo en mi carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó y entregó su vida por mí. O sea, ya estamos muertos nosotros a la carne, ¿sí? Ahora que luchemos en un momento dado, sí, no estamos totalmente glorificados, luchamos, pero lo importante es que nosotros hagamos la tarea cada día. No estamos exentos de fallarle al Señor, no estamos exentos de fallar a nuestros hermanos. Por eso es importante que cada día, si hemos fallado, Él dice su palabra, hijitos, si alguno de vosotros habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y tenemos esa oportunidad. Tal vez hoy le fallamos al Señor. Sí, bueno, vayamos a su presencia en el tiempo de oración y el Señor nos recuerda que hicimos algo que a Él no le agrada. Arrepintámonos, reconozcamos y confesemos delante de la presencia del Señor. Y dicen algunos, para que el enemigo escuche que estoy arrepentida, que ya no quiero volver a hacer eso y que quiero vivir una vida recta.
para que él no me moleste, para que diga, no, con ella no puedo, no, dejémosla tranquila, ¿sí? Pero si nosotros le abrimos una rendijita, ¿qué hace el enemigo? Él estriega todo el portón y se mete. Entonces es importante, mis hermanos, que nosotros vivamos más conforme al Espíritu y no conforme a la carne. ¿Cómo aprendemos nosotros que sí estamos andando como Dios quiere, como Dios manda? Ya lo dijimos. ¿Cómo lo hacemos? A través de su palabra. Debemos ser confrontados, leer, y si el Señor está pidiendo algo, que Él nos ayude a vencer esa tentación, que Él nos ayude. No es fácil, mis hermanos, pero el enemigo siempre va a querer sacarnos del camino, ¿sí? Él nos conoció, alguna vez le cedimos terreno, le entregamos terrenos, y Él siempre los va a querer estar reclamando. Pero nos corresponde a nosotros quitarle ese terreno y consagrarnos al Señor. Recordemos que hablamos que Dios establece normas o reglas para sus hijos. Yo creo que cada uno de nosotros establecemos normas y reglas, ¿cierto? Yo pensaba, aunque mis hijos ya están casados, aunque no están en la casa, hay normas todavía en mi casa. Y yo decía, ¿cómo puedo yo pedirles algo a mis hijos aunque no estén aquí? Pero lo pensé en un momento dado, que si ellos me llegaran a decir, ay mamá, es que tengo una amiga y en este momento está mal, no tiene dónde vivir, ¿será que la puede hospedar en su apartamento? ¿Qué tendría que decir yo? Así mi hijo no vive ahí, pero qué pena. No, señor. No, ¿cuál amiga? Ninguna amiga. ¿Sí? O que en un momento dado, ay, mire, es que, por ejemplo, en el caso de los niños, yo me encontré esto en el colegio, me encontré este celular, me encontré este esfero, y la mamá, bueno, mijito, sí, está bien. No, debe tener un dueño. Yo tengo reglas, yo tengo normas, y asimismo el Señor nos dejó esas reglas y esas normas. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos bienestar, para que nosotros no seamos destruidos. Y qué bien haríamos nosotros si obedecemos esas normas. De verdad que nos ahorraría muchos problemas, nos ahorraría dolor, nos ahorraría lágrimas, pero a veces nosotros no lo pensamos y nos dejamos llevar por la carne. ¿Qué está sintiendo? Sí, yo le decía ayer a un chico, tuve una preparación todo el día, pero me encontré con un muchacho joven, simpático, y yo lo veía consagrado, buscando, servía, y él iba y hacía, y me decía, soy de alabanza. Y yo le preguntaba, ¿es fácil como joven apartarse, estar guardado para el Señor? Y él decía, no, no es tan fácil, pero hay que hacerlo. Y yo los admiro cuando veo que están consagrados, porque precisamente no es fácil, pero el Señor respalda y el Señor bendice a aquellos que quieren buscar consagrarse a Él. Y también, ¿por qué? Hay otra razón. Dice que somos sus hijos amados, por eso debemos tener una buena relación con el Padre. Y vamos a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. Yo sé que hablo como tranquila, ¿sí? Yo a veces cuando veo al pastor, yo digo, ay, yo a veces quisiera hacer eso, porque el pastor con esa fuerza, con ese enérgico, mis hermanos, ¿ustedes cómo están? Hermanos, bien. Y sí, como que todos andamos alerta, ¿sí? Pero mi voz es al contrario. Alguien decía arrulladora y nos hace dormir. Entonces, les invito a los que se están como arrullando, se paren un poquito y se vuelvan a sentar. Ya vamos a acabar. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dice que Él mostró su amor para con nosotros. Y bueno, voy a leer el 10. En esto, bueno, ese fue el que leí. No, perdón, vuelvo a leer. Primera de Juan, capítulo 9, versículo
Capítulo 4, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y el 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y yo les decía, muchos de nosotros perdemos el tiempo buscando aprobación, buscando quien nos ame. Y lamentablemente terminamos como mendigando amor, ¿sí? Como que tome estos 5 pesos, pero deme amor. Tome estos 10 euros y deme amor. ¿Por qué? Porque siempre queremos buscar aprobación. Queremos a alguien que nos ame, alguien que se fije en nosotros. Y no queremos ser amados, queremos ser valorados, queremos ser respetados, y eso está bien. Pero no tenemos que buscarlo. ¿Por qué? Porque a veces, como les decía, resultamos comprando el amor. Y les hablaba acerca de esa propaganda que quizás algunos la han visto, donde dice la señora, la muchacha está hablando con la mamá y le dice, no mamá, esa luna de miel ha estado perfecta, vieras como yo en el primero le puse Darío, ahora pongámosle Guillermo, esperemos que no haya aquí ningún Guillermo, pero él le dijo, ella le decía, mamá, esta luna de miel ha sido perfecta, Guillermo me ha atendido. Y cuando él llega y dice, tengo que colgar porque llegó. Y cuando él entra y le levanta las gafas, ay, amor, pero estás mejorando, ya estás bien. Y ella con los ojos aquí morados, negros, se nota que la ha golpeado. Y le dice, si ves lo que me haces hacer, prométeme que no lo vas a volver a hacer. Ay, eso como que le hierve a uno la sangre, ¿no? Pero lastimosamente a veces pasa eso. Sí, no importa que me maltrate, no importa que me pegue, no importa que me humille, pero lo importante es tenerlo a mi lado. Yo no lo quiero perder. Y a veces sucede también con los hombres, mis hermanas. A veces hay mujeres que maltratan a sus esposos. Sin embargo, ellos siguen ahí porque creen que nadie más me va a amar. Yo la tengo ahí, no importa cómo me trate. Es importante, mis hermanos, que nosotros miremos esto. No debemos pensar, yo quiero tener la aprobación de, ¿y cómo me verá aquella persona a mí? No, preguntémonos, ¿quién dice Dios que soy yo? ¿Quién dice el Señor que son ustedes? ¿Quién dice el Señor que son ustedes para Él? Son sus hijos amados. Dice en Primera de Pedro que somos, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice, para que vayan y anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos sus hijos amados. Pero también dice en el Antiguo Testamento, olvidé el libro, pero dice que somos su especial tesoro. Ustedes son mi especial tesoro en mis manos, si hacen lo que yo les pido. Somos ese especial tesoro en las manos del Señor. Entonces, mis hermanos, no tenemos por qué estar mendigando amor. Dios nos ama. Dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos dio amor. Y por cuanto nos dio amor, el versículo 11 dice, amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. A veces hay hermanos o familiares difíciles de amar. ¿Les ha pasado? Bueno, a mí familiares, de pronto hermanos no. Uno generalmente con los hermanos de la iglesia está como en una comunión, como que hermano, como que nos saludamos, como a veces puede pasar que hubo alguna diferencia y si me lo encuentro en la calle, entonces ahí viene la hermana María Dolores de cabezas. Yo me escondo, ¿sí? O me paso a la otra acera. No, tenemos que hacer paz, tenemos que perdonar. A veces nos cuesta aceptar a la otra persona tal y como es.
Es el Espíritu de Dios el que hace cambio en esa vida. Pero el otro motivo o la razón por la que nosotros debemos tener una buena relación con el Padre es porque Él provee para nuestras necesidades. En Mateo 6:25, y yo creo que ustedes han leído el contexto, donde dice, Mateo 6:25, tal vez no lo encontramos en la pantalla. Sí. Gracias, mi hermana. Y si leemos el contexto, dice, las aves no trabajan, pero yo las alimento, ¿sí? Dice, los lirios no se visten como Salomón, pero yo les pongo aún un vestido mejor que el de Salomón. Y dice, ¿por qué se afanan? Y el Señor es bueno. El Señor es nuestro sustentador. El Señor es nuestro proveedor. Él siempre está dispuesto a proveer para nuestras necesidades, y no solo para las necesidades físicas, materiales, de dinero. Él puede hacer eso, pero lo más bonito es que el Señor también ha proveído para nuestras necesidades espirituales. Muchas veces nosotros pasamos por dificultades, surgen problemas, y ¿qué pasa en esos momentos? Hay desilusión. A veces decimos, pero ¿dónde está Dios? Todo esto que me está pasando, yo busco a Dios, yo voy a la iglesia y no sé por qué estoy en esta situación. Siempre el Señor estará ahí. Algo nos está enseñando. Personalmente, cuando he pasado por ciertas dificultades, luego que he salido de ellas, entiendo que el Señor algo me enseñó, algo yo aprendí, y el Señor lo hizo porque nos ama. A veces Él tiene que disciplinarnos, Él tiene que corregirnos, y Él está diciendo, no se preocupen, no se pongan ansiosos. No está diciendo que no trabajen. No, como yo suplo, entonces pueden quedarse todo el día viendo televisión, que todo les va a caer del cielo. No, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, pero Él dice, no se pongan ansiosos, no se angustien, no se afanen. Y nosotros nos angustiamos y nos afanamos precisamente por el futuro, ¿sí? Siempre estamos pensando, ¿y mañana? ¿Y qué será? ¿Y si está enferma? Entonces, ¿cómo estará dentro de un año? El futuro, nos estamos angustiando. Pero el Señor dice, no se afanen, no se angustien. ¿Por qué? Porque Él va a estar ahí. Él es nuestro sustento. Su palabra dice en Mateo 28, vengan a mí todos los que están trabajados, todos los que están cargados, que yo los voy a hacer descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor está diciendo, no se angustien, no se pongan ansiosos, no se afanen. Yo estoy ahí, yo soy su proveedor. Él nos recuerda que somos sus hijos y dice, echen todas sus ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero también dice, aunque padre y madre me dejaran, el Señor con todo nos recogerá. El Señor recogió a 3 sobrinos que se quedaron sin papá y mamá. A la edad del menor de 8 años y el mayor tenía 16, sin papá y sin mamá. Y yo ya buscaba del Señor, y recuerdo que mi mamá, como abuelita, ella se angustió. Ella decía, ¿qué va a hacer con esos niños? Yo veía la angustia de mi mamá, sin papá, sin mamá. ¿Qué va a hacer de esos niños? Pero el Señor lo primero que puso fue este pasaje de Salmos 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, el Señor con todo nos recogerá. Y así ha sido, mis hermanos. Hasta inclusive el segundo de mis sobrinos, donde trabajó el jefe, le dio la carrera universitaria. Él le dijo, no le voy a aumentar el sueldo, le pago el mínimo, pero yo le pago una carrera en la universidad de estudio. Y así fue. Y ellos todos profesionales, con su casa, con su carro, con su beca, y sin papá y mamá. ¿Por qué? Porque tenían al proveedor, el mayor proveedor. Él nunca nos abandona, Él nunca nos desampara.
yo no sé por qué pueden estar pasando ustedes. Quizás están en una aflicción, quizás es situación económica, quizás hay una enfermedad, está en riesgo su matrimonio, están preocupados por sus hijos. ¿Qué les está afanando? Somos hijos de Dios Padre y Él ejerce una paternidad responsable. Yo les invito a que se pongan en sus pies y van a poner en las manos del Señor esa aflicción, eso que pueden estar pasando. Yo les invito a que cierren sus ojos y que en esta mañana depositen en las manos del Señor aquello que les está afanando, que les está angustiando. Recordemos que tenemos un Padre perfecto. Él nos ama, Él nos cuida incondicionalmente. Y no solo eso, sino que también nos guía por el camino de la vida. Él no nos abandona, Él no nos deja solos. No estamos solos, mis hermanos. Por su voluntad, Él nos eligió, Él nos adoptó como sus hijos. Somos muy afortunados, pertenecemos a la familia de Dios. Su Espíritu nos guía para que nosotros nos santifiquemos cada día. Escuchemos su voz. Él nos ama de verdad, pero también nos enseña que debemos amar a otros. No sé cuáles sean sus dificultades, mis hermanos, pero corran a los brazos del Señor y entréguenle de esta mañana esa dificultad. Y digámosle: Señor, tú sabes por lo que estoy pasando. Solamente tú puedes entender y comprender cómo han sido afectadas mis emociones, cómo han sido afectados mis sentimientos. Pero hoy quiero correr a tus brazos de amor. Eres ese Padre que nos ama, eres ese Padre que nos cuida, el Padre que nos protege, el Padre que provee. Nunca había conocido un amor como el tuyo. Muchas gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias, Señor, porque no estamos solos. Corremos a tus brazos, Señor, y entregamos esta aflicción, entregamos esta prueba, entregamos este desierto. Señor, permítenos descansar en ti. Permítenos descansar en ti. Señor, consuela, fortalece, anima, Señor amado, en esta mañana. Gracias por ser ese Padre bueno. Gracias por ser ese Padre ejemplar. Y si como Padre hemos fallado con nuestros hijos, vamos a arreglar, vamos a cambiar, vamos a amar, vamos a ser esos padres que nuestros hijos anhelan. Señor, muchas gracias. Oh, muchas gracias, precioso Señor. Espíritu de Dios, paséate en medio de tu pueblo. Paséate en medio de tu iglesia, Señor, y toca sus corazones. Y Señor, fortalece y consuela. Anima, Padre de la gloria, aún aquellos que nos están mirando por las redes. Padre, sé tú manifestando ese amor, esa gracia y esa misericordia en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.